Evitar el riesgo es, en esencia, la forma más radical y también la más clara de gestión de una amenaza. No hay amortiguación, no hay transferencia, no hay mitigación parcial, hay una renuncia. Cuando se evita un riesgo, se acepta de manera explícita que determinadas actividades, entornos o decisiones no deben formar parte de la acción de la organización porque su mera existencia introduce un nivel de peligro que no es tolerable. Es decir, no se trata de hacerlo mejor, sino de no hacerlo en absoluto. Desde el punto de vista conceptual, evitar el riesgo implica eliminar la fuente de la amenaza o romper el vínculo entre la organización y aquello que la expone. Si no hay actividad, no hay riesgo asociado a ella. Esta lógica, tan sencilla en apariencia, es la que convierte la evitación en la única estrategia capaz de suprimir por completo la exposición. A diferencia de otras opciones, como reducir, compartir o aceptar, aquí no se negocia con el peligro, aquí se le cierra la puerta. Ahora bien, esta estrategia solo cobra sentido cuando el riesgo ha sido evaluado como inaceptable. No basta con que sea elevado, debe superar el umbral de tolerancia definido por la organización. Hay que decir que dicho umbral no es técnico, es un umbral estratégico. Depende de la cultura corporativa, del marco legal, del tipo de actividad, de la responsabilidad social asumida y, en no pocos casos, de la reputación que se desea preservar. Evitar el riesgo es, por tanto, una decisión de gobierno, no una reacción impulsiva. En el ámbito de la seguridad privada, este planteamiento resulta especialmente visible. Una empresa puede contar con medios técnicos avanzados, con personal experimentado, con procedimientos sólidos y aún así enfrentarse a escenarios en los que operar supone aceptar niveles de violencia, de criminalidad o de inestabilidad que desbordan cualquier capacidad razonable de control. En estos casos, continuar no es valentía ni profesionalidad, es temeridad. La decisión de no operar en determinadas zonas, de no aceptar ciertos contratos o de no prestar servicio en contextos muy degradados es una forma legítima y a menudo necesaria de evitar el riesgo. Este tipo de decisiones suele generar incomodidad interna. Renunciar a una zona geográfica con alta demanda, aunque esté marcada por un elevado índice delictivo, puede ser percibido como una pérdida de mercado. Sin embargo, cuando los costos o los costes de protección, los riesgos para el personal o las posibles responsabilidades legales superan los beneficios esperados, la ecuación se rompe. Evitar el riesgo en este contexto no es una retirada cobarde, es un ejercicio de realismo. La seguridad privada no está llamada a suplir al Estado ni a operar en condiciones de guerra encubierta, ¿vale? La evitación del riesgo también se manifiesta en la configuración de los propios servicios. No todas las actividades que un cliente solicita pueden o deben ser aceptadas. Servicios que impliquen exposición constante a agresiones, trabajo en solitario en entornos hostiles o custodia de objetos, de objetivos con alto valor, pueden situar a la empresa en un terreno donde el riesgo no es gestionable. Modificar la oferta, recibir o redefinir los límites del servicio o directamente rechazar el encargo son formas claras de aplicar esta estrategia. Conviene subrayar que evitar el riesgo no significa ignorarlo. Al contrario, solo se evita aquello que ha sido identificado, analizado y comprendido. La evitación es el resultado de una evaluación rigurosa, no de una intuición difusa.
Cuando una organización decide eliminar una actividad concreta, lo hace porque ha concluido que no existe una combinación razonable de medios, procedimientos y costes que permita llevarla a cabo sin comprometer su integridad operativa. Las implicaciones económicas de esta decisión son evidentes. Evitar un riesgo suele implicar renunciar a un ingreso potencial, reducir el volumen de negocio o aceptar una menor presencia en determinados mercados. En sectores altamente competitivos, esta renuncia puede traducirse en una pérdida de cuota frente a competidores dispuestos a asumir mayores peligros. Sin embargo, esta comparación es engañosa si no se tiene en cuenta el largo plazo. Las organizaciones que basan su crecimiento en la aceptación sistemática de riesgos inasumibles suelen pagar un precio elevado más adelante. Accidentes, demandas, rotación del personal, deterioro de la imagen corporativa y, en el peor de los casos, el colapso operativo. Desde una perspectiva estratégica, evitar el riesgo es también una forma de proteger los activos más valiosos de la organización. En seguridad privada, estos activos no son materiales, son humanos. El personal es el núcleo del servicio y exponerlo de manera sistemática a situaciones que excedan lo razonable no solo es éticamente cuestionable, sino operativamente insostenible. La evitación del riesgo actúa aquí como una barrera deontológica, ética y profesional frente a la normalización del peligro. Existe además un componente normativo que no podemos pasar por alto. La legislación en materia de prevención de riesgos laborales, la responsabilidad civil y penal obliga a las empresas a no someter a sus trabajadores a situaciones de peligro injustificado. En determinados escenarios, la única forma de cumplir con esta obligación es evitar la actividad. No basta con introducir medidas paliativas si el riesgo sigue siendo inaceptable. La evitación se convierte entonces en una exigencia legal, no en una opción discrecional. A pesar de todo ello, evitar el riesgo no puede convertirse en una coartada para la inacción permanente. Si se aplica de forma indiscriminada, puede conducir a una parálisis de la organización, a una cultura excesivamente defensiva y a una pérdida progresiva de capacidad operativa. Por eso es esencial que esta estrategia se utilice de forma selectiva, vinculada a criterios claros y a criterios revisables. Un riesgo hoy inaceptable puede dejar de serlo mañana si cambian las condiciones del entorno, los recursos disponibles o el marco normativo. En última instancia, evitar el riesgo es una declaración de límites. Define qué está dispuesta a asumir una organización y qué no está dispuesta a asumir. En el sector de la seguridad privada, donde la tentación de operar y llegar un poco más allá es constante, esta claridad resulta imprescindible. No todo riesgo merece ser enfrentado, ni toda oportunidad debe ser aprovechada. A veces, la decisión más responsable y también la más difícil es decir que no. Evitar el riesgo no es una estrategia de repliegue, sino de preservación. Preservación de las personas, de la organización y de su viabilidad futura. En un entorno donde la amenaza es permanente, la presión competitiva intensa, saber cuándo retirarse es tan importante como saber cómo proteger. Y en esa capacidad para renunciar, cuando el riesgo lo exige, reside una de las formas más sólidas de madurez.